Hola Florcitas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de un libro que estuve leyendo que quizás muchas de ustedes leyeron cuando eran más chiquititas en el colegio. Yo lo leí por primera vez hace poquito, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Un libro breve, pero tan simbólico y profundo. Y mientras avanzaba por sus páginas, no dejaba de pensar en cuántas de nosotras también vamos por la vida vestidas con armaduras que un día nos sirvieron, pero que hoy simplemente ya nos pesan. ¿Te ha pasado que sientes que estás sosteniendo ritmos o repites patrones de conducta solo porque alguna vez funcionaron en el pasado, pero en realidad ya no? Hay veces en que, siendo brutalmente honestas con nosotras mismas, nos damos cuenta de que hay cosas que resulta innecesario que sigamos cargando. No sé si les suena estas típicas frases de que a esta edad hay que elegir bien nuestras batallas, honrando el tiempo y energía con el que efectivamente disponemos, ¿cierto? En este sentido, la armadura de este caballero era brillante, reconocida y admirada. Esto me hace pensar en muchas de las máscaras que desde pequeñas vamos colocándonos. Estar flaca, ser la profesional impecable, la hija ejemplar, la mujer fuerte, la que puede con todo, la buena amiga, la que siempre está disponible para los demás, etc. ¿Te resuena? ¿Con cuál de ellas te estás identificando más hoy día? Te invito a que vayas pensando en cómo respondería esta pregunta mientras vamos avanzando con el episodio. El tema es que en este libro, este caballero con esta armadura brillante, en un día ya no se la podía quitar. Y esto le impidió, por ejemplo, consumir alimentos, poder besar, disfrutar con sus sentidos, ¿cierto? Porque esto ya se le había adherido a su cuerpo. Así, de estar primero para todos los demás, pasa muchas veces que nos vamos dejando a nosotras mismas al final. Así, estoy segura de que alguna vez te ha pasado que después de una temporada de mucho estrés sostenido, sientes un bajón inexplicable. Una tristeza que no sabemos de dónde viene. A veces incluso en el descanso seguimos haciendo. Ordenamos, limpiamos, producimos como si no supiéramos descansar. Como si descansar fuera un lujo que hay que merecer. Para quienes hemos vivido mucho tiempo en este modo de hacer, cumplir, rendir, el simple acto de no hacer nada puede sentirse sumamente incómodo e incluso culposo, pero en realidad es un acto profundo de autocuidado y reencuentro con tu ser más auténtico. Este libro llegó a mi vida en un momento complejo en que tomé psicoterapia y la terapeuta me dijo: tú me recuerdas al caballero de la armadura oxidada. Y después de terminar de leerlo me hizo tanto sentido. Efectivamente, había estado años de mi vida rindiendo, cumpliendo, siendo responsable, buscando la excelencia al punto de poder salvarme a mí misma. Todos estos años con la finalidad de lograr autonomía y libertad económica. Pero recién ahí empecé a ver las heridas que no hubo tiempo para sanar anteriormente, producto de mantenerme constantemente como un caballito de carrera al querer avanzar académica y profesionalmente hasta este punto en que no dependo económicamente de nadie. Pero no sé si a alguna le ha pasado que después de conseguir todo, nos sentimos más perdidas que nunca. A veces pienso que muchas de nosotras elegimos esta profesión para defendernos, para protegernos. Y precisamente al emprender ese camino vamos creando una armadura. Rendimos, brillamos, pero también nos alejamos de nosotras mismas. Esto me lleva a invitarte a que respondamos juntas la pregunta de: ¿quién soy yo más allá de mi trabajo, más allá de ser abogada, más allá de ser una mujer que cumple? Encuentro que es muy interesante el poder distinguir estos distintos roles que tenemos asignados y tener muy clara nuestra versión abogada de la no abogada. Este libro me encantó principalmente porque me recordó algo muy profundo, que solo por estar vivas, habitando esta experiencia humana, merecemos vivir en tranquilidad, abundancia y prosperidad. No deberíamos sentir que ese merecimiento solo llega luego de habernos sacrificado o postergado una y otra vez a nosotras mismas. Y no solamente detrás de este sentimiento de merecimiento, luego de mucho sacrificio y postergación con nosotras mismas. Y es que a veces construimos una armadura emocional para sobrevivir profesionalmente.
Pero llega un punto en que esa misma armadura nos empieza a aislar de nosotras mismas. Rendir a full en un trabajo que no nos llena, solo porque nos vendieron una forma de éxito. Vernos ocupadas, impecables, elegantes, incluso fashionistas. Pero detrás de todo eso hay una versión nuestra que sabe, con certeza, que merece una vida más suave, una vida más tranquila, una vida más libre. En este libro, el caballero descubre que no necesita hacer hazañas para valer, que su valor ya estaba en él. Esto me llevó a pensar, ¿qué pasaría si evitáramos esta creencia de que no es necesario rendir al máximo para vivir la vida que soñamos? ¿Por qué nos cuesta tanto decirnos, ahora no estoy disponible para nadie más que para mí? ¿Cuántas veces hemos buscado validación en lugares que nos dejan vacías? Este es un tema muy interesante que me gustaría tratar en otro episodio del podcast relativo a las falsas amistades, el tiempo que invertimos en redes sociales, incluso parejas, familia, que muchas veces nos hacen incurrir en una necesidad de validación externa. La necesidad de ser aprobada justamente por familia, por autoridades, por varones, por quien sea, buscando esta validación externa y nuevamente perdiéndonos a nosotras mismas. Hoy quiero invitarte a reflexionar. Si la autoconfianza, que es, ustedes saben, la palabra que define este podcast en definitiva, si la autoconfianza pudiese de una u otra forma ser entendida de una manera más amorosa, ¿qué pasaría si la autoconfianza no tuviera que ver con dureza, sino con suavidad? Y si cuidarse, descansar y bajar el ritmo también fueran formas legítimas e incluso poderosas de productividad. Y en este punto, que tal vez, quizás en este punto es donde encontramos lo que realmente nos transforma. Quizás lo que realmente nos transforme está al otro lado de creer lo suficiente en nosotras mismas. Al otro lado de sentir una confianza absoluta en la vida, sintiendo que el universo es nuestro respaldo. De confiar con el corazón abierto en que el universo siempre conspira a nuestro favor y desde ahí preguntarnos, ¿y si la autoconfianza no se tratara de vernos serias, duras o inalcanzables, sino de permitirnos ser suaves, humanas, accesibles? Quizá la autoconfianza también pueda expresarse en el autocuidado amoroso, en el descanso sin culpa, en saber dejar descansar a otros también, en habitar una forma más amable de estar en el mundo, donde el valor no se mida por cuánto rendimos, sino por cuánto nos permitimos ser. En su camino, en este libro, volviendo al caballero, el caballero llega al castillo del conocimiento y allí por fin se ve a sí mismo, no por lo que hacía, sino por lo que era. Y tú, Florcita, ¿desde hace cuánto que dejaste de mirarte con tus propios ojos? Con tus propios ojos, sin títulos, sin logros, sin maquillaje, sin disfraces. Ese momento en que el caballero de la armadura oxidada se ve, se reconoce y se acepta a sí mismo, se da cuenta de que no necesita seguir haciendo cosas para probar su valor. Descubre que su esencia ya era suficiente, maravillosa, buena, luminosamente humana. Es también el momento en que comienza su liberación. Pero elegir una vida así, una vida auténtica, suave, interna, no siempre es fácil. Poco se habla del tremendo costo que implica vivir para agradar a los demás. Esa es la conclusión que me deja este libro. De lo mucho que nos desconectamos de nuestra verdad por intentar ser lo que el mundo espera, la verdad es que elegir esta vida requiere coraje, porque implica enfrentar los miedos que venimos arrastrando desde que éramos chiquititas, desde niñas, los miedos que tejieron nuestras armaduras. Si no soy útil, no me van a querer. Si no rindo, no valgo. Si no brillo, no valgo. Y así muchas veces terminamos construyendo una identidad que reluce por fuera, pero que por dentro está cansada, triste, rabiosa, humana. Aprendimos a evitar el solo ser, a desconfiar del descanso. Yo sé que a muchas les va a hacer sentido esto. A temer la pausa. Y así, y a veces también nos autosaboteamos. Todo por sostener una imagen que no siempre refleja nuestra verdad, una productividad que no siempre nos pertenece, un éxito que no siempre nos llena. Pero hoy tal vez sea el momento de preguntarnos, ¿qué pasaría si nos quitáramos esta armadura?
¿Qué pasaría si dejáramos de hacer para empezar a hacer desde nuestra propia verdad y biografía personal? Creo que si has llegado hasta aquí, es muy probable que ya estés pensando en esto. ¿Cuáles son los costos reales de intentar sostener día tras día esta pesada carga de vivir desde una excesiva productividad solo por ser vistas o reconocidas por otro? No sé si ustedes han visto estos típicos reels en Instagram de That Girl, o esta chica que se levanta a las 5 de la mañana, que entrena, que se hace el skincare, que tiene un outfit perfecto, que va para allá, que camina 10.000 pasos, que trabaja, que estudia, que tiene pareja, que va para allá, que va para acá. O sea, básicamente muchas veces esto no se construye realmente desde lo genuino, sino que muchas veces viene de satisfacer un ego, naciendo desde el ego justamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces me he negado el descanso por miedo a parecer irresponsable? ¿Cuántas veces he llenado mi agenda solo para sentirme segura? El caballero de la armadura oxidada nos recuerda que vinimos a tener una vida auténtica, no una vida construida para ser admiradas ni para parecer exitosas, porque muchas veces esa imagen no nace desde la convicción, nace desde la necesidad de validación externa, desde el miedo a no ser suficientes si simplemente somos. Y tal como el caballero, podemos llegar a soltar esta armadura. Eso es lo que me encantó del libro, de que nos muestra lo que está al otro lado de sacarnos esta armadura. No de golpe, espero que a ninguna le pase como fue en este caso extremo del caballero, que realmente no se la podía sacar. Pero sí podemos irnos sacándola con amor, paso a paso, hasta reencontrarnos con esa versión nuestra que ya es valiosa solo por estar viva, habitando esta experiencia humana. Porque ese es el riesgo de vivir obsesionadas con rendir, con demostrar, con ser vistas, que un día, como le pasó al caballero, esto se nos queda pegado en la piel. La llevó tanto tiempo que ya no podía quitársela, se había convertido en su identidad. Y eso simboliza algo muy profundo. Cuando sostenemos por tanto tiempo un rol, el de la fuerte, la impecable, la profesional incansable, terminamos por olvidar quiénes somos sin estos roles. Como podrás imaginarte, ese es el verdadero peligro de esta vida basada en el reconocimiento externo, basada en que los demás nos vean. Nos desconectamos de nosotras mismas y también de quienes más nos aman. Como el caballero, quien en su afán de ser admirado, se alejó de quienes lo querían de verdad, de su esposa y de su hijo, porque dejó de verlos y dejó de verse, y fue ese dolor, esa distancia, esa desconexión la que finalmente lo empujó a comenzar su travesía más importante, recordar quién era él sin ese rol de caballero. En nuestro caso es recordar quiénes somos más allá de nuestra profesión, más allá de ser abogada, más allá de intentar ser la heroína para nuestros clientes, porque sí, vinimos a ayudar, venimos a servir, a impactar vidas, pero también venimos a ser, a habitar nuestra humanidad completa, con alma, con gozo y con libertad. Y así, este caballero comprendió que su valor no dependía de salvar doncellas ni de ganar guerras, que esas hazañas, por grandiosas que parecieran, solo alimentaban su ego, porque su verdadera bondad, su luz, ya estaban dentro de él, incluso cuando no hacía nada para demostrarlo. Por primera vez, no necesitó de los aplausos, ni de los títulos, ni del brillo de la armadura, porque se vio, se reconoció, fue muy doloroso, pero eso lo liberó finalmente de esta armadura. Y esto me hace mucho sentido justamente con lo que estaba leyendo del libro del poder de la hora, que es un libro muy bueno que también se los recomiendo. Es un poco denso, ni siquiera lo he terminado, pero ese libro te hace pensar mucho en que lo único que tenemos en este momento es el presente, y entre más presentes nos encontremos disfrutando el momento o en silencio, estando en la nada, uno logra una conexión espiritual muy profunda con Dios, y creo que es muy difícil, sobre todo ahora que estamos bombardeadas por pantallas y también buscando reconocimiento, visibilidad para nuestros negocios, ¿cierto? Pero es muy importante dejar ir un poquito esto de los likes, dejar ir esto de hacer las cosas para
buscar mayor fama o reconocimiento, sino que hacerlo desde lo genuino, desde el aportar a la comunidad a la que vamos perteneciendo y que queremos ir creando. Creo que es muy distinto y en este sentido, en esa misma travesía me hizo pensar el caballero que él distinguió dos formas de ambición, que son dos caminos muy distintos, pero que esta vida capitalista nos lleva a confundir. Por un lado está la ambición de la mente y por otro lado está la ambición del corazón. La ambición de la mente es aquella que quiere tener, que busca resultados, cifras, títulos, aplausos, likes. Necesita demostrar valor a través del logro. Se alimenta del hacer constante. Busca demostrar valor a través de logros visibles. Y cuando eso no basta, nos deja vacías. La ambición del corazón, en cambio, quiere servir. Busca crecer hacia adentro. No busca acumular logros visibles, sino crecer desde lo más genuino del corazón, cultivando conexión, presencia y compasión. Llena el alma, aunque desde afuera no siempre se note. Es el deseo profundo de vivir con propósito, con amor y autenticidad, de ser mejores personas, más conscientes, de aportar desde un lugar genuino, sin máscaras ni exigencias vacías. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Desde dónde estás construyendo tu vida hoy? Ya sea tu estudio, la razón por la que estás estudiando, ya sea por qué estás iniciando este negocio, por qué estás buscando ese trabajo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo hoy, por qué mantienes esa relación, etc. En mi caso, si lo llevo a lo concreto, se vería así. La ambición de la mente me diría, quiero tener un estudio exitoso, lleno de casos, con prestigio, reconocimiento, fama, salir en el diario, ser reconocida como un estudio gigante de Santiago, que mi universidad me dé el crédito que quiero, que me publique en su página web. O sea, eso es netamente la ambición de la mente. En cambio, la ambición del corazón, me susurraría con calma, quiero acompañar vidas, quiero sanar, quiero hacer justicia con propósito y humanidad. Podría enfocar mi estudio jurídico solo en metas económicas, en llenar la agenda, en multiplicar contratos. Y claro, eso también es válido, pero no es lo único. Ni siquiera es lo más importante para mí. Ni siquiera creo que eso sería alineado a mi salud mental. Esto me lleva a cuestionarme que mi verdadera ambición no quiero que nazca desde la carencia, sino que desde el alma, desde el deseo de ser una abogada al servicio de la comunidad y no solo de quienes pueden pagar más, que lo he escuchado muchas veces, que las personas intentan moverse como, no, esta persona no puede pagar, o no viendo como desde la ayuda real del ser humano. Yo sé que si tú estás escuchando eso, a ti también te gusta servir a la comunidad, y creo que es súper importante el no nublarse ni ponerse esta venda en los ojos de solo querer dinero porque hay que pagar un arriendo, porque hay que pagar oficinas, porque hay que pagar a una persona, sino saber que cuando trabajamos desde el corazón, los milagros económicos se van presentando solos. Creo que eso es súper importante, también les puedo comentar, y creo que, no sé si recuerdan, cuando les conté que me fui a vivir sola, todo eso se dio como un milagro económico. Y la verdad es que cuando uno actúa alineado al corazón, alineado a Dios y conectadas con nosotras mismas, porque yo recuerdo que en ese momento no tenía nada de las tantas responsabilidades que tengo hoy, las cosas se iban dando hasta más fácil. Entonces creo que es súper importante recordar esto y conectar siempre con esto, de que nuestro trabajo sane, que oriente, que transforme, que acompañe. No solo generar ingresos, sino también justicia, alegría, diversión. Quiero que entendamos que sí, somos capaces de prosperar, pero que prosperar con sentido es una elección, porque cuando la ambición nace del corazón, el éxito no se mide solo en dinero, sino que también en coherencia, en impacto real, en paz interior, en redes de apoyo, en contactos y en salud emocional e incluso conexión espiritual. Y con esto, mis florcitas, no les digo que dejemos de desear más, para nada, sino no quiero que dejemos de soñar con grandes metas, con ese viaje a Europa, con tener ese auto. No quiero que posterguen esta idea de contar con ingresos abundantes o logros brillantes. Solo les propongo esto, que veamos en nuestro trabajo no solo un medio que nos sostenga económicamente, sino también espiritualmente, honrando el camino que hemos recorrido, las difíciles batallas que hemos enfrentado y las mujeres sabias, valientes y amorosas en que nos vamos convirtiendo.
La invitación de hoy es permitirnos sentirnos realizadas con lo que nos corresponde hacer hoy. Estoy en el presente haciendo aquello que me corresponde hacer, a servir desde el corazón, a crear un impacto positivo y a disfrutar cada paso del camino, sí, con excelencia, pero también con ternura, con disfrute y con alegría. Y por sobre todo quiero recordarte esto: tienes derecho a reclamarte a ti misma el derecho a la satisfacción. No porque todo sea perfecto, sino porque todo lo que has construido es tuyo, auténtico y elegido por ti. Si estás aquí escuchando estas palabras, de seguro ya has construido o estás a punto de construir eso que muchas soñamos: autonomía, impacto, excelencia. Pero lo más hermoso es que ahora estás eligiendo conscientemente no quedarte atrapada en el viejo guión de la supervivencia, del solo rendir bajo esta armadura, sino avanzar hacia una etapa de plenitud, goce y libertad interna. Por eso mi invitación final es esta: actualicemos la forma en que nos vamos relacionando con lo que nos corresponde hacer hoy, ya sea el estudio, con nuestro trabajo. Que ya no sea solo desde el miedo ni el deber agotador, sino desde el propósito y el gozo. Porque no necesitas hacer más, no necesitas lograr más ni sacrificarte más para valer. Mereces una tarde sin remordimiento, un abrazo sin condición y una vida sin armadura solo por estar viva y solo por ser tú. Espero que este episodio te haya gustado tanto como a mí grabarlo. Si fue así, te invito a que me dejes una florcita o un like, así sabré que compartimos este ratito conectadas desde el corazón. Te mando un abrazo apretado y te deseo mucho éxito y suavidad para esta nueva semana que recién comienza. Con mucho cariño siempre, Paula.